Luz y Sal. Hay un, hay un proyecto que aparece a partir del globalismo. Eh, el globalismo es un proyecto mundial donde se plantea la idea de un solo gobierno mundial, una sola religión mundial, una moneda mundial y, y obviamente organismos internacionales que controlen todo el mundo. Un poco la intención que tuvo la ONU cuando empezó, regular la paz mundial, ¿no? Nunca lo hizo y no sirve, o sea, simplemente es discurso y no hacen nada. Pero este proyecto del globalismo viene aparejado de la idea del progresismo. ¿Cómo logras que una población entre a un discurso de estos? Bueno, primero tienes que desmembrarla desde dentro. Desmembras a la familia, desmembras el sentido de territorialidad, el sentido de ciudadanía, el sentido de pertenencia, el sentido de país, el sentido de territorio. Es decir, tienes que hacer que la gente deje de creer que tiene raíces en donde está y que pertenece a. Simplemente perteneces al mundo y el mundo eh, es todo. Y ya no tienes familia, ya no le perteneces a tu familia, ya no eres parte de una familia, eres parte del mundo. Eh, tu vida, lo que tú hagas, es parte de todo un corpus orgánico mundial. Y las instituciones o los organismos internacionales regularán eso, tu vida, tu comportamiento, tu natalidad, tu alimentación, tu creer en un Dios o no, etcétera, etcétera, etcétera. Se intentó hacer con la pandemia un experimento y se logró. Se logró a partir de un organismo internacional promover en una crisis, que es otro ingrediente que hace falta una crisis, la, el mandar comandos ante la crisis. Primero se metió miedo sobre el COVID, se dijo que era mortal, etcétera, etcétera. Y luego se mantuvo como guardada la idea de que pues no era tanto, que quien moría de COVID pues era prácticamente los grupos socialmente improductivos, es decir, los ancianos, ¿no? Y algunas personas con problemas de comorbilidad y con otras enfermedades encima de que eran las que los mataban por el debilitamiento del organismo. Pero lo que sí se logró es que un organismo ajeno a tu país, fuera de tu cultura, fuera de tu contexto, fuera de tus creencias, fuera de lo que... Es más, ni siquiera sabías quién lo regía. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, le dijera a cada ciudadano del mundo cómo caminar, eh, si tenías que usar o no un cubrebocas, si te podías o no salir a la calle, si te podías o no reunir, quiénes sí se podían reunir, quiénes no. Envió una serie de vacunas que en algunos casos creo que estaban contaminadas y provocaron consecuencias negativas. Y fue un éxito. O sea, fue un éxito meter miedo, fue un éxito lograr que la gente se sometiera. Y fue una primera prueba que pasó. Entonces, recordar que en el momento de la pandemia estaba John Biden de gobierno. John Biden, estaban todos los demócratas y ya el Partido Demócrata en Estados Unidos es todo lo contrario a lo que tú pudieras haber pensado hace
20, 30 años. Básicamente ellos entraban a la agenda mundial, ellos estaban de acuerdo con la agenda mundial, controles de natalidad mundiales, eh, lo que acabo de comentar, ¿no? Obviamente esta idea del globalismo requiere de una mega crisis parecida a la del COVID, pero se tiene que lograr de otra manera. ¿Cómo se va a lograr? Vuelvo a repetir, hay que destruir a la familia de cada país y cada lugar. Se tiene que destruir la idea de frontera o de país. Se tiene que destruir los símbolos de pertenencia. Y si lo logras, pues ya tienes todo avanzado. Y entonces ya entiendes que tú no eres, sino es el mundo. Y importa más lo que dice el mundo que lo que tú dices. Y no importa tanto ni tu territorio, ni tu población, ni tu grupo. Importa lo que el mundo dice, hace y plantea. Entonces, si logras hacer eso, pues ya ganaste. Porque toda la gente al unísono va a hacer lo que tú quieres como organismo internacional. Ahorita la agenda es la famosa Agenda 2030, que ahora ya se cambió a la Agenda 3045, que entre otras cosas, otra vez como proyecto mundializador, decía y dice y está escrito que hay que permitir en todos los países no solo que se permita, sino que se promueva esta nueva visión de la familia, como la familia homoparental, como la familia eh, matriarcal, eh, como la relación y el matrimonio entre mujeres y hombres con niños, con menores de edad. Tipo como los musulmanes o los hindúes, ¿no? Y que no se cuestione, so pretexto de que se le van a dar más autonomía y soberanía de decisión a los niños, ¿no? Hoy los niños ya pueden, si ellos dicen yo soy el que está consintiendo tener este tipo de relación, se les debe de permitir. Yo soy el que produjo ese material, se les debe de permitir. ¿Cómo empieza esto? Bueno, pues empezó otra vez, con la UNESCO, con la FAO, con la OMS, como Human Rights Watch y otros organismos que antes velaban por los intereses de la humanidad, ahora están velando por los intereses de este famoso proyecto planetario. Y entonces están promoviendo ir enseñándole a los niños a tomar decisiones de cosas que primero parecen como cotidianas y como inocentes, hasta que después tienen que ver con que un niño puede decidir si es hombre o mujer, que al niño hay que instruirlo sobre los géneros, que al niño hay que enseñarle eh, alternativas religiosas y que no hay que obligarlo a tener valores morales, como antes se le obligaban a tener valores morales. Que hoy él tiene derecho a decidir sobre su moralidad y sobre sus formas en las que él se quiere desarrollar. Y le dicen a eso libertad, y eso le dicen derecho humano, y eso le dicen. Al niño, si hoy a los 3 años dice que quiere hacer su transición de género, se lo debes de permitir. Y otra vez, pero inician como proyectos inocentes, ¿no? Como que pues denuncias si tus papás no te hacen feliz, denuncias si tus papás no te cuidan lo suficiente, denuncia. Y el no me cuidan lo suficiente es no me compraron un PlayStation. Y cada país tiene que consentir tener un organismo que regule, promueva y permita ese tipo de prácticas de la infancia. E incluso tener todo un equipo para poder quitarle a los hijos, a los padres, porque otra vez son hijos del mundo, quitarle esos hijos a los padres y ser ellos los que lo eduquen. Y entonces sí,
permitirle al niño tomar decisiones sobre sus cuerpos, sobre su idea ideológica, religioso, ideológica, pero siempre que no tenga que ver con el cristianismo y siempre que no tenga que ver con la monogamia, siempre que no tenga que ver con, ¿no? Sino alternativas. O sea, al niño le estás ofreciendo libertad y lo otro es coercitivo. El cristianismo es coercitivo, se les vende la estupidez de que el cristianismo es coercitivo, se difunden escándalos cristianos de organizaciones cristianas que no son cristianas, por eso hacen las atrocidades que hacen. Pero eso se promueve, se enseña, se, se le hace entrar a la psique, como que vean y entiendan y satanicen al cristianismo, satanicen los valores cristianos, satanicen los valores de la familia, satanicen todo lo que el cristianismo promueve. Y empieza a decirle a los niños que tienen las posibilidades de ser un animal, que tienen las posibilidades de ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, que pues los homosexuales y las lesbianas y los queers y toda esa cosa, pues son buena onda, son humanos, tienen sentimientos, emociones y son dignos de ser amados y demás. Y ellos también te pueden criar y te pueden adoptar, y ellos te pueden enseñar valores humanos. Se sataniza a algunos heterosexuales, se les dice que también que ellos son promiscuos, que ellos son, etcétera, 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 y avientan un montón de basura sobre las ideas que eran las sanas, las que la naturaleza, la biología, si es que no crees en Dios, predeterminó para el hombre y la mujer, que sean hombre y mujer, que tengamos una familia donde esté un padre cumpliendo con sus funciones de padre, porque es necesario en la familia, y una mujer que cumpla las funciones de mujer en una familia, que también es necesario. No, hoy hay que decir que las mujeres son las heroínas, que ellas llevan mejor las familias, que no son violentas, que al contrario son violentadas, que son grupos marginales. Eh, Hay que ponerlas en puestos públicos que no pueden llevar por su misma fisiología. Hay que pagarles sueldos inflados y hacer promociones y abrir ofertas gubernamentales para que ellas puedan tomarlas. Y se les integre a ciertos espacios de participación, lo mismo a los homosexuales, lo mismo a las lesbianas, lo mismo a los grupos que ahora se llaman vulnerables, ¿no? El grupo de gordos, el grupo eh, de los que se sienten animales, el grupo es decir, todas estas asociaciones que se buscan cobijar y proteger y promover, ¿no? Antes esto de grupo vulnerable, pues era la gente que verdaderamente era pobre, eran las personas con discapacidad, era todo esto. No, hoy no importa eso. Hoy importa que digas que eres homosexual, te pagan más por ser homosexual, te dan facilidades para préstamos, te dan facilidades laborales, y todo eso lo tiene que promover el gobierno. La tirada es que todo eso derive en una crisis social, porque obviamente toda la gente va a entrar en estados depresivos. Cuando ya no tienes sociedad, ya no tienes valores y ya no tienes sentido de pertinencia, pues ya no tienes nada, ¿no? Cuando sacaron a Dios de la ecuación, cuando sacaron el cristianismo de la vida cotidiana, cuando lograron satanizar, por ejemplo, en Latinoamérica el cristianismo, lograron precisamente eso, que la gente no tenga sentido, no tenga misión, no sienta que pertenece o que es de algo. ¿Por qué? Pues porque finalmente Dios no existe. Entonces eres un protoplasma en el universo, y ese protoplasma pues da lo mismo si está vivo o no. Lo único que te queda es disfrutar un poco aquí tu momento en la tierra, sacarle lo mayor provecho a la tierra y después morirte. Obviamente sacarle provecho a la tierra pues también implica que la conserves,
para que los otros la puedan usar. ¿Qué significa conservar la tierra? No significa que tu país tenga alternativas que tu propio país pueda manejar, no. Implica que te endeudes, que compres tecnología que no tienes, que tengas que hacerte dependiente de las tecnologías de los países que las producen, aunque ellos no las consuman, que es lo que ha estado reportando Donald Trump. Dicen, todos los que hacen la energía verde no la usan y se la venden a los países para que después se endeuden construyendo tecnología que se supone que es verde y que va a ayudar al desarrollo de un país. Se invierte en estos proyectos, se gasta en estos proyectos, se piden a las naciones que tengan organismos dentro del país que lo promuevan. Todo este proyecto que te estoy tratando de desglosar muy rápidamente, que es el proyecto de la conservación planetaria, el proyecto del transhumanismo, el proyecto del progresismo, el proyecto del globalismo. Y cuando logremos meter a toda la gente en este nuevo proyecto, vamos a entrar en una crisis mundial. No va a haber gobernabilidad, no va a haber, las mismas personas obviamente van a entrar en estados de crisis colectivos, van a matarse entre colectivos porque cada colectivo va a querer tener su lobby y sus preferencias, y si ven que un lobby no recibe más que otro, pues vamos a entrar en más conflictos, ¿no? Ya no son los conflictos de antes, donde era llevar a cabo economías mundiales eficientes y demás. No, hoy la idea es que la gente pierda su sentido de ser humano y después poderlos controlar a partir de ese dejar de ser humano por un organismo mundial que les diga, ok, todo esto lo vamos a solucionar cuando seamos un solo país, un solo mundo, una sola religión, una sola moneda y bla, 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 bla. Bueno, en esto estaba entrando Estados Unidos los primeros 4 años de la pandemia. Iba limpio, o sea, él entró a la Agenda 2030 y a la Agenda 3045 con John Biden y los demócratas. Pero cuando ya no le lograron robar la segunda elección a Donald Trump, porque la primera sí se la robaron, no lograron meter en la cárcel a Donald Trump, que también lo intentaron, no lograron matarlo, que también lo intentaron. Entonces Donald Trump entra al poder y Donald Trump tira a la basura el proyecto 2030. Otra vez, supera al propio país. No pienses que dentro de su país es el único problema, ¿no? El proyecto 2030 es el proyecto mundial. Otra vez, hay que meter el socialismo, hay que meter el islam, hay que meter la ideología de género, hay que promover todo eso y la conservación planetaria. El famoso calentamiento global, que es una farsa. Todo esto hay que venderlo, ¿no? Y en eso estaban metidos Estados Unidos hasta el cuello. De hecho, estuvieron promoviendo que en sus países, que en sus embajadas hubieran banderas LGBTQ, estuvo abriendo centros de trabajo a los homosexuales, estuvo teniendo proyectos de implementación de la ideología de género dentro de las escuelas, así como nosotros tenemos la SEP, vendiendo brujería y vendiendo homosexualidad. Todo eso se estaba vendiendo. Y en todo estaba entrando John Biden y todos los demócratas que estaban metidos en eso. Y desgraciadamente los países en el mundo son mucho de seguir lo que la potencia en el poder hace. Entonces, pues todo el mundo estaba adquiriendo el famoso lenguaje woke y adquiriendo el lenguaje progresista y otra vez perdiendo el sinsentido de ser humano que solo Dios nos dio y que para eso nos dio gobiernos, instituciones educativas y demás, para que nos pudiéramos difundirlo y poderlo vivir de una manera en donde no nos destruyéramos, sino pudiéramos estar más o menos en armonía con la relación humana y con la relación con Él. Pero desgraciadamente entra todo este proyecto que es totalmente anticristiano, totalmente antidios, totalmente antihumano, y
y que solo está persiguiendo este nuevo modelo del enriquecimiento de 7 potencias, no, ni siquiera son países, son 7 capitales eh, mundiales. Soros está entre ellos, este, Facebook está entre ellos, Mark Zuckerberg está entre ellos, Bill Gates está entre ellos, ¿no? Soros creo que es el más agresivo. Um, y el proyecto estaba pegando, o sea, ¿por qué? Porque lo estaba llevando a cabo un país potencia que es Estados Unidos. Y todos los demás pues estaban siguiendo lo que él estaba haciendo y estaba bien. Insisto, entra Trump, saca de las universidades la ideología de género, saca de los deportes la ideología de género, eh, sanciona a las instituciones educativas y de salud pública y privada que estuvieran haciendo promoción a la ideología de género, vuelve a oficializar el cristianismo en Estados Unidos, incluso manda campañas a nivel mundial, quita dineros a nivel mundial para las campañas pro aborto, las campañas pro homosexualidad, pro lesbianismo, pro transición de género, quita de los deportes a los hombres trans y las mujeres trans. Es decir, desconoce la Agenda 2030 o la Agenda 3045. La desconoce. Se sale de la OMS precisamente por esto. Reforma las universidades y les reduce los dineros a las que estuvieran promoviendo ese proyecto WOC y que siguieran creando licenciaturas, maestrías y posgrados acerca de eso, como lo hay también en México. Y obviamente eso trae consecuencias. Te creas enemigos en el mundo. No es la guerra de Irán, no es lo que está haciendo pro Israel, no. Porque se metió con la agenda mundial. Y esa agenda mundial no la maneja un país, la manejan 7 capitales en el mundo. Entonces, por eso ya va el tercer intento de asesinato en el Día de la Libertad de Prensa, de la Quinta Enmienda. También se dio esto. ¿Por qué te lo platico? Bueno, porque vuelvo a insistir, nosotros parece que estamos dormidos, comiendo despensas del bienestar y tragando Shenbaums, pero estamos metidos hasta el cuello en el proyecto de la Agenda 2030 o Agenda 3045. Es decir, sacar de México el cristianismo, que eso ya lo había hecho Benito Juárez, por eso no está costando trabajo. El cristianismo falso, el del Papa y el de todo eso, pues se acomoda, se vuelve tolerante a los homosexuales, se vuelve tolerante a las lesbianas, promueve a las mujeres adentro de cargos de la iglesia, se siguen satanizando a los verdaderos cristianos, se siguen presentando escándalos de supuestamente organizaciones cristianas, se demoniza al cristianismo protestante evangélico, porque ese es el peligroso. Hay que revisar el libro de Max Weber, La ética protestante, para entender esto. Entonces, México está en esa agenda. México sí está entrando en esa agenda. Y México está metido, pero hasta el tronco. Cada institución social en México está promoviendo esa ideología. Fondos económicos están siendo invertidos en esa ideología, es decir, empresas pro aborto, centros de educación pro aborto, centros de educación pro homosexualidad, centros de educación pro agenda verde, centros de educación pro brujería, centros, todo esto, sensualización de la educación, sensualización de la persona, el transhumanismo, todo eso se está manejando en México.
y nadie hace nada, o sea, nadie se está moviendo, todo el mundo está preocupado porque México y el mundial y no sé qué estupidez, ¿no? Y que por ahí hay gente matándose en Teotihuacán, pero no estamos preocupados por lo que verdaderamente nos debería de importar, que es que si quitas a Dios de lo que estoy diciendo, bueno, que lo poco que podrías rescatar de ser mexicano, ciudadano mexicano, se va a acabar, se va a aniquilar. Y lo poco que queda, o las migajas, la arenita que anda todavía por ahí, el polvo que queda de familia, el polvo que queda de idea de moral, de idea de bondad, de idea de la posibilidad de podernos acercar un poco a Cristo y salir de estas cosas que son obviamente satánicas, pues no se está perdiendo, se está diluyendo horriblemente, rápidamente, con una velocidad que, que le costó a Estados Unidos 30 años. A nosotros nos está costando nada más 6 años hacerlo así. Voltear de cabeza todos los valores humanos, todos los valores religiosos, toda la teología cristiana, toda la idea de familia, toda la idea de esto. Y nadie está haciendo absolutamente nada. Podría aventarme otras horas, 2 horas, explicándote las razones económicas, sociales e históricas, pero simplemente pues dejarlo ahí. Y si tú eres padre de familia o madre de familia y tienes la fortuna de tener a tus hijos contigo, críalos como hombres y como mujeres, no como machorras y como machitos o homosexuales. Deja de denigrarlos a los hombres. Si tú eres mujer, deja de denigrarlos. Dales autoridad de hombre. Enséñalos a hacerse hombres. Hacerse hombres no es andar acostándose con las madres solteras, acostarse con rompiendo familias, metiéndose a casas ajenas, a tener sexo. No, hombre no es el que deja que la mujer haga lo que sea. Hombre no es el que mejor se calla y deja que la mujer decida. Hombre tampoco es el que permite que la mujer sea la que lleve los dineros en la casa y demás. O sea, es todo un proyecto diferente. No insultes, no ridiculices a su padre en frente de el varón o la hembra, no lo hagas. A la niña no la promuevas o no le hagas creer que ella es toda inteligencia, todo poder, toda virtud, toda potencia y el niño es idiota, tonto, débil y empieza a decir como su padre. No lo hagas porque estás promoviendo las disforias de identidad de género. Lee la Biblia, por favor. O sea, lee la Biblia y ve lo que estás tirando a la basura. Conoce verdaderamente al Dios vivo, verdadero, Reina Valera. Deja de ver un rato TikTok, internet y demás. Digo, yo sé que es contradictorio porque esto lo voy a subir a esos canales, pero deja de ver tanta basura y edúcate. Lee, comprueba, constata. Enseña al hombre a ser hombre, promueve el matrimonio heterosexual, promueve la familia, vive como familia. No saques tus traumas con tus hijos, no minimices, destruyas y acabes con sus autoestimas. Tus bramidos y tus gritos y tus problemas emocionales, trabájalos y ponte a leer la Biblia para que Dios te ilumine si Él quiere y te salve y Él te acerque a sus valores, a su identidad, a su propósito y vas a ver que tu vida va a dar un vuelco de la locura en la que te estás metiendo, en la locura en la que estás metiendo a tus hijos, en la locura en la que estás gastando. Y pues Dios quiera que te salves y salves a tu familia, porque estamos yéndonos directo al infierno como país. Y no nos importa un carajo. Espero que te sea útil y veas tú el video. Hasta la próxima.